Eh, bueno, en el primero, para calcular la intensidad de las cargas lineales, había que dividir la distancia de las vigas por la mitad, o sea, cada una. Y la primera salía, o sea, aquí en la distancia AB, de la viga AB, era la carga por área por la longitud de intensidad, es la L de intensidad. De Y, influencias en realidad, está bien, pero... sí, perdón, me equivoqué, de influencia. Eso, y era CA por LI, que era 0,75 en la viga AB, y salía eso 2,36,25. En la EF era el área, la carga por área por la otra mitad de la longitud de la primera viga, más la longitud de las distancias de la otra viga, o sea, la mitad de la otra distancia. Y en la última, en la CD, era lo que sobraba, que era la otra mitad, o sea, la carga por área por la otra mitad que quedaba de los 3,5 metros igual, o sea, la mitad. Ya. No, entonces sí, efectivamente, eso era así. Alguno de los demás que haya tenido o tenga dudas en algún paso de este procedimiento? ¿O está todo claro? Porque en sus exámenes este va a ser el primer paso que tienen que dar para resolver el examen. Todo el mundo va a poder hacer el primer paso, ¿no? O sea, y en serio, el primer inciso de la primera pregunta va a ser este. Entonces, todo el mundo está claro cómo hacer esto, porque claramente Matías está claro. Entonces, él va a poder hacer el primer inciso. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos con el segundo ejercicio, que es de José. Aquí voy a poner en la... Dame 2 segundos. Te lo voy a... Un poquito menos. Ahí está. Ya, está. Entonces, de nuevo, con la misma idea, así en 2, 3 minutos, explícame qué has hecho. Yo, para este ejercicio nos piden hallar la intensidad de carga puntual sobre cada columna. Entonces, usted dijo que el área de influencia de las columnas es la mitad de la distancia entre columna y columna, ¿no ve? Entre 6 la mitad. Entonces, la columna A y la columna B son esencialmente lo mismo. Por lo tanto, solamente se requería hacer un cálculo que sería la carga, que nos dio que era 3.15 kilonewtons metro cuadrado, por la mitad de la distancia de 4 metros y la mitad de la distancia de 6 metros. Sí. Con eso hallamos el valor de la carga puntual en A y por lo tanto en B. Para el siguiente, lo mismo. Carga por área por... la carga por área por el área de influencia. Yeah. Lo mismo, 3.15 por la mitad de 4 y por la mitad de 5, ya que está con 2 distancias diferentes separadas las columnas. Por 3, que es la mitad del alto, por así decirlo, ¿no? Sí. Y así sacaríamos la carga puntual en C, que nos daría 42.525, y sabemos que también la carga puntual en C es igual a la carga puntual en D. Para allá la carga puntual en E era lo mismo, exactamente lo mismo que en todos los anteriores, carga por área de influencia, y nos sale 3.15 por 2.5, que es la mitad de 5, más 1.5, que es la mitad de 3, por 3, que es la altura, ¿no? Ahora, para calcular el F, y separé las dos áreas, el área del triángulo y el área del cuadrado que se forman. Y al final terminé sumando ambas áreas y multiplicándolas por la carga
por la carga por área, ¿no? Nos saldría 30.725 kilonewtons. Está bien. Esta es un área que has considerado que influencia en esa columna y esta es la otra área que has considerado, ¿no? Sí, y se han sumado las dos áreas y eso lo multiplicado por la Y carga aquí por área. esto, claro, en realidad esto es al cuadrado, ¿no? Sí. Ya, sí está bien. Sí. Ya, y después para esta última. Y para la última simplemente he utilizado lo mismo, carga por área de influencia, 3.15 por, y he sacado simplemente el área de un triángulo, Sí. que es base por altura sobre 2, ¿no? Que ahí en ese caso, perdón, sí, Alvarito. Sí, está bien, está bien. Entonces se ha resuelto bien. Esta parte de aquí en el triángulo, esta es una opción que es válida, está bien. Podríamos tal vez tener otro tipo de aproximaciones. Alvarito, una preguntita. Ahí Sí. justamente estaba pensando también en hacer con el área de un trapecio. ¿Estaría bien también? O sea, digamos, el trapecio, a ver, estaría dibujado así como lo voy a dibujar. Digamos. Algo así. Y después la mitad de aquí y la mitad de aquí. No. O sea, un trapecio ¿Dónde lo habías pensado el toman trapecio? ¿cómo puedo? Bueno, a ver, justamente del área roja, siguiendo toda esa forma, la forma de influencia que tiene el área de la columna F. Es la mitad de un trapecio, Ah, ¿verdad? ya. O sea, en vez de que De- sean dos aquí, así. exacto. Y calcularlo como si fuera solo una figura, un trapecio. Ah, sí, claro, se puede. No hay mayor inconveniente en eso. Sí, está bien. Allá, súper Alvarito. Ya, no, está bien. En realidad llega a ser lo mismo porque estás, igual terminas sumando el área del triángulo y del cuadrado, ¿no? Está bien. Entonces, aquí realmente podía hacerse una distribución, como estamos aproximando la carga que le llega a cada columna, ¿no? Porque realmente va a depender de la rigidez de cada columna, cuánta carga le llega a cada columna, ¿sí? Entonces, si suponemos que las rigideces son iguales, según el procedimiento que nosotros estamos marcando, ¿no? Que es la mitad, entonces realmente podríamos haberla dividido así, ¿no? Tal vez, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O como lo ha hecho José, ¿no? O sea, es instinto realmente, ¿ya? Porque estamos buscando una aproximación. Entonces, de la clase de ayer, nosotros podemos concluir que se ha entendido, ¿sí? Se ha entendido lo que hemos querido explicar. Entonces, de momento estamos bien, ¿ya? Es eso. Entonces, esto, ¿no? Se hace con cualquier tipo de carga. Entonces, ahí un poquito haciendo como que una retroalimentación o complementando lo de ayer, ¿no ve? Entonces, nosotros tenemos que... Ahora sí. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, los procedimientos presentados, ¿sí? Se aplican para determinar la intensidad de cualquier carga, ¿ya? Eso, entonces ya estamos aquí de nuevo, se ha cortado el internet.
han desaparecido de mi pantalla, ¿ya? Entonces, más bien ha sido cortito. Entonces, seguimos. ¿Ya? ¿No? Lo que les decía, ¿no? Los procedimientos presentados. Entonces, se aplican, ¿no? Se aplican a cualquier, o se aplican para, determinar sí, la intensidad de cualquier carga. Cualquier carga, ¿no? Aún, ¿no ve? De cualquier carga, o sea, en los ejemplos se ha utilizado, sí, una carga muerta, ¿no? En los ejemplos se utiliza una carga muerta, ¿no? Sin embargo, se puede utilizar para cualquier carga, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos una intensidad en presión de carga viva, entonces el procedimiento para calcular las lineales, las puntuales es el mismo. Si tenemos una presión de viento o una succión de viento, el procedimiento para calcular las cargas de succión o de presión del viento, ¿no? Sobre una viga linealmente o sobre un punto puntualmente, es exactamente el mismo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en esa primera parte nos sirve para varias cosas, ¿no? Entonces, el ejemplo que nosotros hemos hecho de un cubito, ¿no? Que consistía básicamente en determinar, o nosotros hemos visto que una vez que se calcula el volumen y se conoce el peso específico, ¿no ve? Y se multiplican los dos, entonces nosotros tenemos hemos dicho, una carga puntual, ¿sí? Hemos mostrado también en los ejercicios de ayer que dependiendo del lado que esté considerando que este cuerpo está ejerciendo una presión sobre una superficie, entonces esa carga de área, ¿no? Va a ser determinada por el peso específico por la altura, por ejemplo, ¿sí? Y hemos mostrado, ¿no? que estas fórmulas están enlazadas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí yo puedo reescribir una carga puntual y si, digamos, no tengo el dato del peso específico, ¿no ve? Entonces, yo podría calcular esto a partir de, por ejemplo, una carga de área, ¿no? Una carga de área multiplicándola por una área de influencia, ¿no? Y si tengo de dato el peso específico, entonces puedo usar, ¿no? Desde el peso específico. Dense cuenta de que si yo voy a tener de dato el peso específico, también tengo que conocer las dimensiones del elemento, ¿no? O sea, también tengo que conocer cuál sería el volumen, ¿no? Entonces, para una carga lineal, ¿no? Creo que ha sido claro cuál es la multiplicación y qué es lo que significa esta LI, que le decían longitud de intensidad. En realidad es longitud de influencia, pero lo han usado bien, lo has usado bien, Matías, entonces está bien. Ya, lo único, hay que acordarse que es longitud de influencia, porque un poquito más adelante, cuando estemos viendo sistemas en 2 dimensiones, el término intensidad te puede confundir. Pero de momento funciona, está bien. Entonces, estas formulitas nosotros hemos aprendido a usar, ¿sí? Que es muy importante, son muy importantes, ¿ya? Para generar cargas en estructuras. Insisto, estas fórmulas van a servir para responder el primer inciso del examen, ¿ya? Una combinación de estas funcionan para
responder el inciso 1 del primer examen que vamos a tener, de la primera prueba, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿no? Y eso se va a quedar grabado, ¿no ve? O sea, eso se va a quedar registrado en el grupo, ¿no? Entonces, Matías y José se mantienen con la posibilidad de tener el 100% de la nota en las prácticas, ¿no ve? Y eso lo vamos a hacer así, no les digo cada día, pero cada que demos ejercicios, ¿no? Una o dos personas van a comentar un ejercicio del día que se les habría pedido hacer el día anterior, y así es que todo el mundo va a mantener creo que hemos dicho que va a valer 20 puntos, ¿no? En las prácticas, no me acuerdo sinceramente, pero bueno, va a mantener la cantidad de puntos, ¿no? Al 100%, y obviamente esto se va a terminar confirmando cuando el día de la presentación de las prácticas todo el mundo presente esto completo. A ver, hasta el momento tenemos solamente 2 ejercicios que son parte de la práctica, ¿ya? Entonces, bueno, creo que esto es una buena... hasta aquí tenemos un recuerdo de lo que hemos hecho en la última clase. Y me parece que está adecuado. Entonces, ahora sí vamos a continuar con la materia, ¿sí? Aquí estamos yendo a las presentaciones, ¿no? Ahora sí, vamos con la pantalla. Esto lo dejamos por un momento, ¿no? Están viendo, entonces nosotros lo hemos dejado, bueno, lo hemos dejado aquí, ¿no? Esos ejercicios han sido a raíz de esta parte de la materia, ¿no? Entonces, dense cuenta que nosotros ahora vamos a analizar un poquito estas tablas porque les va a servir, ¿sí? Entonces, fíjense que de aquí nosotros hemos trabajado con los pesos específicos de esta tabla. Nosotros habíamos dicho que este era el tipo de madera que estaba generando esa carga distribuida, ¿no? Partiendo del peso específico. Pero fíjense en la tabla 1.3 tenemos datos de cargas por área, ¿no? De cargas por área, que, bueno, que simplemente estas cargas se han tabulado, ¿no? Para un determinado tipo de ladrillo, ¿no? Ustedes van a poder o podrían tabular esto para ladrillos de nuestro medio, digamos, ¿no? O sea, para muros que se construyan en nuestro medio exclusivamente, ¿no? Podemos determinar en laboratorio el peso de un ladrillo, por ejemplo, y después calcular la presión que está generando una cantidad de ladrillos, la presión que genera un muro, y cosas más exactas, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale esto, ¿no? Y aquí nos están dando varias cargas por área, ¿no? Me refiero a esta fila de aquí, ¿no? De diferentes elementos que son parte de las estructuras que podríamos construir, ¿no? Aquí tenemos techos, relleno de piso, aquí los muros, por ejemplo, cuánto están pesando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora en las cargas vivas de uso, ¿no? Ya casi no tenemos pesos específicos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes estudios en donde se han definido presiones mínimas que deben ser consideradas para diseñar determinados ambientes, en donde obviamente se considera toda la mueblería, todo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, fíjense en nuestra norma ACE, ¿no? No es la única, también tenemos la norma de cargas de la EHE, ¿sí? Y también, y la boliviana es una copia de esta, ¿ya? Entonces, no hay mucha diferencia. Podríamos mencionar también la norma de cargas de la NBR, por ejemplo, norma brasilera, y también podríamos diferenciar lo que es el eurocódigo, ¿ya? ¿No?
En Bolivia no tenemos, digamos, costumbre de consultar la NBR. Es más, a algunos ingenieros les parece peligrosa la NBR, pero realmente no es. Entonces, acostumbramos siempre referirnos a la norma ACE, ¿no? Justamente por eso es que la boliviana es una copia de esa norma. Y algunos ingenieros un poco más antiguos, ¿no? También conocen o manejan la norma de cargas de la EHE, ¿no? Dos normas de cargas no necesariamente son iguales, ¿sí? Podrían ser diferentes. Muy bien, entonces aquí tenemos como ejemplo, ¿no? Una zona de reunión, si tiene asientos fijos, ¿no? No sé, se me ocurre el cine, ¿no? El Megacenter en este momento, entras a una sala, son los asientos fijos, es una zona de reunión. Entonces, para hacer el diseño de esa losa, de esas vigas, entonces se ha utilizado 2.87, ¿no? Asientos móviles, digamos, no sé, en el COE, ¿no? Alguna fiesta en el COE o en algún local de fiestas en donde se mete la mueblería, se saca la mueblería, entonces ahí tenemos, ¿no? Ese ambiente debería ser diseñado con 4.79 y así podemos dar diferentes ejemplos, ¿no? Esta lista es un ejemplo que esta lista está resumida, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, se fijan o ven la lista de la norma que les he dicho o de cualquier norma, la ACE 716, ¿no? Ustedes van a ver que esto realmente es es muy detallado, ¿no? Dependiendo la norma, hay diferentes. Estos son pocos ambientes comparados con los que encontraríamos en la tabla de la norma ACE, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Esto es importante hacer referencia, ¿no? En un almacén, ¿no? Esta norma nos está permitiendo incluso utilizar una intensidad de carga de 11.97, ¿sí? Para la carga viva esto es relativamente elevado, ¿no? Si no fuesen almacenes, ¿sí? La carga mayor, la mayor intensidad que se usa para proyectar estructuras, ¿no? Es esta de 479, ¿ya? Cuando no es almacén, que es el único caso en el que se supera este número, ¿no? Este es el máximo, ¿sí? Entonces, una sugerencia, un consejo práctico es que cuando tengamos un ambiente que no sepamos cómo clasificarlo y sepamos que va a haber mucha afluencia de personas, que hay personas que se van a, no sé, pues que van a saltar, que se van a mover, digamos, en una estructura normal. Entonces, sería interesante siempre trabajar con este valor, ¿ya? O sea, si veo que hay estructuras que no se ajustan a ninguna de estas descripciones, ¿no? Entonces, siempre el 479 es como que un parámetro bueno. Y en el caso de los almacenes, como aquí estamos viendo, ¿no? Ahí ya nos estamos yendo un poquito más para arriba e incluso, ¿no? Esto tal vez podría ser observable, ¿no? Como que están muy conservadoras estas sugerencias de aquí, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en detalle en eso. Seguramente en análisis estructural 2 es que vamos ya a ver qué tan ciertos podrían llegar a ser estos almacenes, ¿no? Entonces, para no ser repetitivo un poco, he querido cambiar el estilo, ¿no? En esta versión del curso. Y siempre cambio en todas las versiones. Entonces, aquí hay dos ejemplos que ustedes los pueden seguir a través de de las diapositivas, ¿no? Y los mismos están desarrollados en el libro fuente, ¿no? Me refiero a ese y a este, ¿no? A estos dos. Sí, este de aquí, este es un muro en donde nos están proponiendo calcular una carga lineal sobre una viga, ¿sí?
básicamente lo que hemos hecho nosotros el día de ayer, ¿sí? Solo que está considerando varios problemas, ¿no? Entonces, la tarea para el día de mañana es que se analicen los dos ejercicios, ¿sí? Y bueno, obviamente, si hay dudas, las aclaramos y vamos a usar el mismo método que hoy, ¿ya? Entonces, no se olviden que aquí tenemos el ejercicio 1, que está aquí en las diapositivas y en el libro de consulta, y el ejemplo 2, una vez más, está en el libro y está aquí, ¿sí? Lo más raro, digamos, de estos ejercicios, a mí me parece que es este detalle de aquí, que se está permitiendo una reducción, ¿no? Una reducción de carga debido al tipo de estructura, ¿ya? Entonces, esto de aquí aparece en el capítulo de carga viva de la ACE 716. Entonces también esta también es parte del encargo de las tareas para mañana. A ver. Una primera tarea es leer los ejercicios, resolverlos, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Ver qué dudas tengo, qué decisiones que se han tomado en el desarrollo, tanto en las diapositivas como en el libro, me causan curiosidad, o sea, me causan, no está claro para mí, no sé por qué han hecho esto, no sé por qué han hecho esto otro. Esa es la primera tarea de los dos ejercicios. Y la segunda tarea es que se pueda leer la parte de la carga viva, ¿no? ¿Sí? De la AC 716 y que ustedes me expliquen, ¿no? Explicar, entonces, para que esté claro, es explicar en qué casos se puede usar la fórmula de reducción de carga, ¿ya? Sí, esa es la segunda tarea. Entonces, por favor, anótense para que no haya dudas, ¿no? Primera, estudio de los ejemplos, ¿no? ¿En qué consiste? Leerlos, resolverlos, ver qué decisiones me están mostrando que se ha tomado en el libro y no las entiendo, ¿por qué? ¿No? Es eso primero. Les voy a pedir que me expliquen mañana a una o a dos personas cada uno de estos ejercicios, ¿no? Y la carga hace, ¿no? Y la lectura de esa parte, otra persona, entonces seríamos 3, ¿no? Todo en 2 o 3 minutos, no más, ¿sí? Por eso 2, 3 personas al día. No es que voy a girar, o sea, no es que mañana, digamos, es imposible que le toque a Roca y es imposible que le toque a Jove, digamos, no, puedo repetir, ¿ya? No se olviden que recién nuestro examen va a estar en la sesión 13, entonces no importa, una persona puede ser que le pida que explique más de una vez, alguien tal vez, pucha, recién el último día le pido, no hay relación en eso, ¿ya? Pero por favor estén preparados y esto nos va a obligar a estudiar cada día y estoy seguro que vamos a tener un mejor rendimiento en la prueba y que todo el mundo va a tener más del 50% y esa regla cada vez va a ser menos necesaria, ¿sí? Es eso. Bueno, entonces hasta ahí estamos. Esas son las dos tareas, ¿ya? Obviamente, está en el capítulo, esto que les estoy pidiendo, en el capítulo de Live Loads, ¿ya? Esta fórmula igualita la van a encontrar, estoy seguro. Entonces, bueno, esta parte la vamos a acelerar un poquito, ¿no? Estamos hablando de todo tipo de cargas, hemos hablado de las cargas vivas, las cargas muertas, ¿no? Y hemos dicho que las cargas vivas son cargas móviles. Entonces, en los puentes carreteros, las principales cargas son las móviles, ¿no? Ya sea, obviamente, estas son generadas por personas, por bicicletas, por motos, por
por vehículos, ¿no? Pero obviamente el vehículo que genera mayor impacto, o sea, mayor intensidad en un puente carretero, es un camión. ¿Sí? ¿Por qué? O un tráiler, llamémosle así, porque obviamente es más grande, ¿no? O sea, no es lo mismo que pasen 30 autos por un puente a que pase, pues, que pasen 30 camiones, ¿no? O que el camión, por supuesto, es una carga que va a generar mayores daños, mayor influencia en la estructura del puente, ¿sí? Entonces, por eso es que la AASHTO, ¿no? Utiliza un camiones de diseño tipo, para hacer los dimensionamientos de los puentes, para hacer el dimensionamiento de las vías, ¿ya? En relación a los puentes ferroviarios, son cargas que también son móviles, entonces realmente la determinación de estas cargas exige el conocimiento de dinámica y cosas de esas, pero para que ustedes sepan que para diseñar este tipo de cargas, entonces hay que concentrarse en las cargas móviles, que no es el foco de nuestro, que no es la concentración de nuestro curso. Esto lo van a ver en carreteras 2, ¿sí? Esto van a hacer un análisis profundo en carreteras 2, allá por el 9º semestre, ¿no? Y también van a analizar un poco de este tipo de cargas en puentes, ¿no? Porque obviamente los puentes, nosotros hacemos que la acentuación sea en puentes vehiculares, ¿no? Me estoy refiriendo a la materia. Esto de aquí, la verdad es que no está considerado como parte de ninguna de las materias de nuestra malla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que ferrocarriles casi no hay en Bolivia, pero si le llama la atención a alguno, esto puede ser parte, ¿no?, de una tesis de posgrado, ¿no? Estas cargas dinámicas, ¿no? Parte tal vez también de algún curso de posgrado, porque entiendo que Bolivia va a ser parte de un corredor de integración de ferrocarriles entre Brasil, Perú, entre las costas del Atlántico y del Pacífico. Entonces seguro que en algún momento, si es que no se está construyendo ya, vamos a tener vías, ¿no? Entonces tal vez en algún momento es necesario construir un puente y ahí está. Entonces, las cargas de impacto son cargas móviles, ¿no? Sepan ustedes que, y esto es solamente para que ustedes tengan una idea, ¿no? Una idea, criterio en relación al tema. Sepan ustedes que si ustedes están sentados ahorita, ¿no ve?, en una silla, esa silla está generando una presión, ¿no?, encima de la losa o encima del suelo. Y ahora, si ustedes deciden saltar, no sé, a ver, vamos más adentro en el ejemplo, están sentados, digamos que cada uno pesa en promedio unos 70 kilos, entonces ustedes están generando una presión equivalente a 70 kilos en el suelo, ¿no?, que se está transmitiendo a través de las patas de su silla. Y entonces las patas de su silla están descargando el equivalente en cargas puntuales, ¿no ve?, sobre la losa o sobre el suelo. 70 kilos dividido entre 4, ¿no?, sería a 17.5 más o menos, ¿sí? 17.5 kilos en cada una de esas patitas. 4 cargas de 17.5, ¿no?, en cada una de esas patas. Ahora, eso es lo que está transmitiendo porque ustedes están quietos, están sentados, si se están moviendo, no son movimientos muy bruscos, ¿no? A no ser que alguien esté haciendo ejercicio ahorita, pero no creo. Entonces, ahora, si a alguno de ustedes se le ocurre en este instante pararse encima de la silla, ¿no? Si se paran encima de la silla y se quedan parados, quietos, las cargas puntuales en la transmisión de las cargas puntuales de la silla, ¿no?, hacia la losa o hacia el suelo, sigue siendo de 17.5 kilos. Pero en el caso de que ustedes salten, ¿no?, salten y caigan, en el instante en el que caen, si es que no se rompe la silla, ¿no?, suponemos que no se está rompiendo, entonces saltan y caen encima de la silla, entonces la transmisión de las cargas al suelo en ese momento va a ser mayor de 17.5.
en cada una de las patas, pudiendo ser incluso hasta el doble, ¿no? Que es lo que estamos dibujando aquí. Por eso es que en este grafiquito aquí esto llega a 2, ¿ya? Incluso hasta el doble, ¿no? Entonces, ¿no? Estas son consideraciones de cargas dinámicas, las cargas de impacto, pero sepan que funciona así, ¿ya? Entonces, siempre cuando hay velocidad, ¿no? Cuando hay movimiento, y movimiento en extremo, ¿no? Entonces, esto puede darse, ¿no? El impacto, la amplitud es básicamente el doble, ¿ya? Esa es una carga de impacto. El aumento de la intensidad de la carga debido al movimiento, a la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a empezar a ir un poquito más lento, ¿no? Que es el tema de las cargas de viento, ¿sí? Entonces, el viento, ¿no? Es una de las fuerzas naturales que obviamente genera cargas en una estructura, ¿sí? ¿Debido a qué genera presión en la estructura? El primer motivo es que se bloquea el flujo del viento, ¿no? O sea, yo sé que eso es evidente, pero aquí hay suelo, ¿no ve? Y si por aquí pasa una ráfaga de viento, que no hay nada, ¿no? Entonces pasa libre y se sale de la pantalla, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo construyo, ¿no? Una estructura aquí? Ya el viento no tiene un flujo libre, ¿no? Entonces, debido a este bloqueo de la estructura, ¿no ve? Debido al bloqueo, entonces esa ráfaga de viento se va a convertir en una presión lateral en la estructura, ¿sí? Y entonces de ahí es de donde sale la carga de viento, ¿sí? Entonces, esto explicando en términos de lo que ustedes han aprendido en física, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta presión se genera, ¿por qué? Porque debido al bloqueo del flujo del viento, toda la energía cinética que tiene el viento se convierte en una energía de presión en una superficie, ¿no? Toda la energía cinética se convierte en una energía de presión, una energía potencial, ¿no? Todos desde colegio nos han dicho energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, energía potencial, 1/2 de la altura por la gravedad, ¿no ves? Creo que la altura era al cuadrado, sí. Bueno, pero todo el mundo se acuerda de esas fórmulas que han visto en física y seguramente las han recordado en física 1, ¿no? Entonces, la aplicación de eso es justamente esto, ¿no? O sea, toda la energía cinética se convierte en energía potencial, ¿ya? Ahora, una vez que sabemos cuál es el origen de la carga de un viento, ¿sí? Entonces, hay diferentes factores que afectan. Por ejemplo, la densidad. No es lo mismo un viento en la ciudad de La Paz que a nivel de la costa, ¿no? La velocidad del viento y el ángulo con el que está incidiendo en la estructura, ¿no? Esos son factores que van a determinar, ¿no? la intensidad de la carga misma, ¿sí? Estructura también va a depender de la estructura, de la forma que tenga la estructura, de la rigidez de la estructura, ¿no? Y finalmente de la rugosidad del terreno, ¿no? O sea, nos referimos a con esto, ¿qué queremos decir? Con esto queremos decir que, digamos, no es lo mismo un terreno que lo voy a asimilar aquí en amarillo, ¿no? Bien bajito, ¿no? Es rugoso, pero es bajito, entonces por aquí el viento llega y se convierte en la presión, ¿no? Es diferente que yo tenga un terreno, ¿no? En donde, digamos que yo tengo una colina así, ¿no? Así, y entonces el viento pasa por aquí y se choca, ¿no? Aquí se genera una cierta intensidad, seguramente un poco menos de viento llega, ¿no? O más bien llega un viento de este lado, ¿no? Y entonces aquí esto lo devuelve con mayor presión, ¿no? O sea, son fenómenos que suceden en el viento, ¿no? Bueno, que podrían ser estudiados y podrían ser analizados, ¿no?
pero a eso se refiere la rugosidad del terreno. Muy bien, entonces hay dos métodos para calcular la carga de viento. El primero, ¿no?, que estamos mostrando aquí, es un método dinámico, ¿no? Con este tipo de método se desarrollan, ¿no?, se construyen, por ejemplo, aviones, se hace el cálculo estructural de los aviones, porque sepan ustedes que todas las máquinas, ¿no?, incluidos los autos que nosotros utilizamos, ¿no?, entonces tienen un diseño estructural, ¿sí? Y ese diseño estructural no lo hacen los ingenieros electromecánicos, no, tampoco lo hacen los ingenieros civiles, ¿no? Pero cualquiera de los dos que decida continuar sus estudios o especializarse en la parte de estructuras, ¿no?, un especialista estructural, un ingeniero estructural, porque hay en otros países también que hay ingenieros estructurales, ¿no?, ya no hay ingeniería civil, sino ingeniería estructural, ingeniería de caminos, así. Esa persona, a partir de los métodos, a partir de los estudios que se haga en un túnel de viento, que ese es el método dinámico que estamos citando, que cita la norma, ¿sí?, podría ser capaz de diseñar la estructura de un avión, ¿no? Se ponen sensores, se estima la presión que se siente encima de determinadas superficies, y es así como se trabaja este método dinámico, ¿no? Y de esa forma se determina la presión en los diferentes lugares, en los diferentes sectores de este elemento, ¿no ve? En las alas, en la parte delantera, no sé. Y en base a esos detalles, obviamente, se genera un diseño. ¿Ya? Y el otro, ¿no? No tenemos esos equipos en la universidad y tampoco para el nivel en el que estamos, es decir, en cuarto semestre, ¿no ve? Es una materia de cuarto semestre de la carrera. Entonces, tampoco es que tiene mayores implicancias, ¿no? Realmente utilizar un túnel de viento a estas alturas no tiene mucho, no le encontraríamos mucho sentido. Necesitamos conocer mucho más del área de estructuras, del área dinámica de las estructuras para que sea interesante. Posiblemente allá, si algunos se interesen en el semestre noveno por hacer una materia que tenga que ver con la parte dinámica, entonces ahí tal vez sería interesante tener un túnel de viento, ¿no? Entonces, nosotros vamos a presentar el método estático. Todos estos factores que afectan a la intensidad de la fuerza, ¿no? Entonces, eso está aquí. ¿Se me escucha? ¿Me ha salido un mensaje? ¿Se me está escuchando? Alvarito, creo que se ha cortado desde que empezaste a explicar el método estático. No sé si soy solo yo. No, sí, debe ser. Entonces, volvemos con el método estático, ¿no? Como les digo, lo importante en esto es que nosotros vamos a determinar una presión básica del viento considerando los factores que hemos mencionado en esta diapositiva, ¿no? Los factores que afectan a la intensidad de la fuerza. Entonces, esta es una fórmula, ¿no? La fórmula que está propuesta en newtons sobre metros cuadrados, ¿no? Para esto, datos importantes, que la velocidad tiene que estar ingresada en metros sobre segundo, ¿sí? Y entonces, bueno, es eso. Ahora, aquí, como podemos ver, ¿no?, la velocidad del viento. En esta norma, la velocidad del viento, esta velocidad es una velocidad de ráfaga de 3 segundos, un promedio medido en 3 segundos a 10 metros del suelo. Es un dato interesante porque dependiendo de la norma de viento, esto puede cambiar, ¿sí? La determinación puede cambiar. Entonces, ahí vemos que estamos considerando la velocidad del viento para determinar la presión básica, ¿no? De ahí tenemos el coeficiente de exposición, K sub Z, ¿no?, que está en función a la altura de la estructura. Estamos viendo que, ¿no?, la forma de la estructura se está tomando en cuenta, ¿no?, para directamente en esa fórmula. Después tenemos
el KZT, que es el factor de topografía del terreno, que está en función a las colinas y a los acantilados. Aquí está, ¿no? Estamos tomando en cuenta lo que tiene que ver con la rugosidad del terreno, como lo habíamos presentado. Y finalmente, aquí el factor de direccionalidad, el K sub D. Y entonces está considerando el ángulo de incidencia del viento, ¿no?, en la estructura, ¿no? Esto, ¿no?, espero, ¿no?, en el último parcial que esto, por supuesto, sea analizado de forma mucho más profunda, ¿no? Esa es la tarea, digamos, del tercer parcial, ¿no? O sea, allá cuando hemos dividido, ¿no?, en qué cosas se van a leer y de qué habría que presentar los PowerPoints, esto es lo que estamos esperando, ¿ya? Entonces, bueno, aquí nos están presentando diferentes tablitas, ¿no? Aquí esto está simplificado y de la norma ACE, ¿no? Esto de aquí lo vamos a profundizar mucho más en análisis estructural 2, cuando vamos a trabajar ya directamente con la norma ACE, ¿no? Y vamos a pedir que se desarrollen tablas, ¿no?, que apliquen la carga del viento considerando todas todo lo señalado en normas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una tabla para el caseta que depende de la altura, aquí considera la rugosidad del terreno, y este de aquí que se considera la direccionalidad del viento, ¿no?, el factor de direccionalidad. Entonces, esto está simplificado y resumido, ¿no? Ahí está. De momento estamos trabajando con solo terrenos planos, de momento solamente vamos a considerar, para hacer nuestros ejemplos, nuestros ejercicios, que estés actuando solo el viento, ¿no? Alvarito, ¿puedes mostrarnos la diapositiva para que terminemos de copiar, por favor? ¿Cuáles? La de las tablas. ¿Esa? Sí, por favor. Ya. Ya, entonces, ahí estamos. ¿Ya? Son, ahí no he creado todavía el curso, lo voy a hacer hoy, y ahí les voy a pasar la diapositiva ya. No he olvidado, pero hoy día no me olvido. Entonces, bueno, ahí estamos, es eso, ¿sí? Vamos a pasar, y ya está. Sí. ¿Ya? Listo, entonces, lo que quería mostrarle, ahora, diferenciamos esto. Aquí estamos calculando KZ. Esto de aquí y esto de aquí se llama presión básica del viento, ¿ya? Y aquí yo les estoy presentando una otra fórmula para calcular la presión efectiva del viento, ¿ya? Entonces, la presión básica se convierte en presión efectiva cuando, ¿no?, se analiza y se ve la influencia de ¿quién? De la flexibilidad y la altura de la estructura. Aquí lo habíamos puesto como rigidez, ¿sí? Y también seguimos analizando lo que es la forma de la estructura que está soportando el viento, ¿no? Las características del sistema que soporta el viento. Seguimos con esto de aquí, ¿no? Con la forma. Algo que no ha aparecido realmente expresado, que no se ha expresado, ¿no? O sea, que no está así evidente, es esto de aquí, que es la densidad del viento. ¿Por qué? Porque todas estas fórmulas que estamos proponiendo, ¿no?, están pensadas a nivel de la costa, ¿no? Entonces, la presión atmosférica, que sería el tema este de la densidad, ¿no?, que juega un papel importante, no se considera de forma directa, ¿no?, encima de esto, ¿no? Entonces, quizás se podría hacer un estudio bonito, ¿no?, de esto, de cuánto afecta la densidad del aire, ¿no? O sea, qué cambios podríamos llegar a tener a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no?
interesante para un estudio de posgrado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la presión efectiva del viento, ¿sí? Va a ser igual a la presión básica del viento, la que hemos calculado ahí atrás. A ver, ¿sabes? Aquí está. Al factor de ráfaga, al efecto de ráfaga que está aquí, ¿no? Este de aquí. El efecto de ráfaga es cuando les he hecho ese dibujito, ¿no ven? Que está así. Ahí está. ¿No? En mi edificio. Y entonces llega de alguna manera el viento, ¿no? Llega, rebota ahí y se estrella aquí. Entonces este es el factor de ráfaga, ¿ya? Que depende de la exposición, ¿no? Justamente, una ráfaga de viento, ¿cuánto puede empujar una estructura? Entonces, ahí está, que depende de la exposición, depende del terreno, ¿no? Entonces, para una estructura rígida, vamos a asumir 0,85. Entonces, todas las estructuras que nosotros vayamos calculando y proponiendo, de momento van a ser vamos a considerar las que son rígidas, ¿no? Y más adelante, en análisis 2, vamos a ver cuál es la diferencia entre estas. Ya. De ahí, vamos con el siguiente factor que está apareciendo aquí, que es el coeficiente de presión externa, ¿no? Esto va a depender de la posición de la superficie, ¿sí? Después, por aquí tenemos este de aquí, que todo junto es el coeficiente de presión interna, ¿sí? Y finalmente, que esta es la altura, ¿no? La presión básica para una altura determinada. Ya estas dos, dependiendo del análisis que hagan. Resumidas, no están las tablas completas que sí aparecen en la norma de cargas, ¿sí? Aquí están unas tablas que nos alcanzan para resolver un ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí estamos presentando coeficientes de presión interna, ¿no? Que eran esos, ya no voy a volver, esos ahí, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, según el tipo de edificio cerrado, semicerrado o abierto, esos coeficientes de presión externa van a cambiar, ¿no? Y siempre en vientos, por favor, consideren que la succión es negativa y la presión es positiva. ¿Y cómo sé cuándo está succionando o está presionando el viento en una estructura? Es muy fácil. Siempre en las estructuras, ¿no? Nosotros sabemos lo que está dentro y lo que está fuera. Entonces, aquí tenemos, esto está dentro de la estructura y esto es fuera de la estructura. ¿No ve? Entonces, cuando el efecto del viento está en este sentido, es decir, que está presionando la estructura, ¿cómo sé que está presionando? Porque está yendo de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces esto es presión, entonces esto es positivo, ¿sí? Eso es presión. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos succión? Quiere decir que las flechitas del viento, ¿no ve? Se están saliendo de la estructura, se están saliendo de la estructura. Entonces, esto es succión y esto es negativo en los cálculos, ¿ya? Ahí está, presión, succión. Entonces, como parte de, a ver, vamos a ver,
¿sí? Entonces, cerrando esta idea, vamos a resolver un ejercicio, ¿no? Vamos a resolver un ejercicio que va a ser diferente a este que tenemos aquí, ¿no? Porque este lo pueden consultar tanto en el libro como en las diapositivas, este ejemplo 1.3, ¿sí? Entonces, vamos a proponer un ejercicio en donde nosotros podamos utilizar los valores de estas tablitas. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, bueno, esto es la reflexión anterior. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos un ejercicio viento. ¿Ya? Ejercicio viento. Entonces, vamos a poner, sí, vamos a establecer lo siguiente. Entonces, ahí tenemos que ahí está, ¿no? Una estructura, digamos que es una estructura metálica. ¿No? Que sirve de algo, no sé, puede ser un depósito, ¿ya? Entonces, esto está para que sean muy aplicables nuestras formulitas. Entonces, ubicación Santa Cruz, afueras de la ciudad, ¿ya? Está en Santa Cruz, en las afueras de la ciudad, ¿sí? Además, entonces, velocidad del viento, estimada. Entonces, digamos que sean 150 kilómetros por hora, ¿no? Así de rápido va el viento, por si acaso, ¿no? 150 kilómetros por hora. Y aquí nos va a faltar, digamos, ¿no?, conocer las dimensiones de esta estructura, ¿no? Que a ver. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le ponemos? Pongámosle, a ver, no sé, que esto sea de 6 metros y que el techo sea de 3 metros. A ver, voy a ver mis tablitas para que obviamente las fuerzas estén, o sea, para que estas tablas que les he dicho que están resumidas nos alcancen, ¿no ve? Entonces, sí, nos alcanzan, está bien. Y ahí estamos. Entonces, eso es, y de una vez el ancho, ¿no? El ancho de esto, el ancho de esto, que sea 10 metros. Muy bien, entonces, como primer paso, ¿no?, es cálculo de la presión básica del viento. Y entonces esa es esta QZ 0,613 por
KZ por KZT por KD por la velocidad al cuadrado, y hemos dicho que esto me sale newtons sobre metros al cuadrado. Newtons sobre metros al cuadrado, ¿qué es? Es una carga por área, es una presión. ¿Ve? Entonces, para que nadie tenga dudas, esto de aquí nos está mostrando unidades de lo que nosotros hemos llamado CA. ¿Ya? Entonces, lo primero, como es una ubicación en las afueras de Santa Cruz, ¿no? Los que están en Santa Cruz, pregunta, ¿han visto cerros cerca de la ciudad? ¿Sí o no? ¿No? No, no, es planito. Entonces, como es planito, entonces ahí tenemos KZT 1, ¿ve? Porque el terreno es plano. Es terreno, es plano. Entonces, después, KD, factor de direccionalidad, igual 1. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a considerar solo actuación del viento. ¿Ve? Solo actúa el viento. Entonces, ahí estamos. Ahora, para introducir en la fórmula la velocidad debe estar en metros sobre segundo. Entonces necesitamos transformarla. 150 sobre hora. ¿No? Y aquí aplicamos algo de factor de conversión, ¿no? Que es súper útil. Ahí está. Entonces, 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 1000 segundos. No, perdón. 3600 segundos. Uy, qué grave. 3600 segundos. Y entonces, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 150 por 1000 dividido entre 3600. Y entonces tenemos 41.67. Ahí tenemos 41,67 metros sobre segundos, ¿no? Entonces, KZ depende de la altura. Altura donde se desea calcular la presión. Entonces, calculamos QZ en función de KZ. ¿Ya? Entonces, calculamos QZ en función de KZ. Y eso lo vamos a hacer aquí. QZ es igual a 0,613 por KZ por KZT, que es 1, hemos dicho que es 1, KD es 1 por, aquí tenemos 41,67 al cuadrado, ¿no? Entonces, KZ va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0,613 por 41,67 elevado al cuadrado, ¿no? Y esto nos está dando 1064,41 con 2 decimales, suficiente, más que suficiente, por KZ. Esto no se olviden que está en newtons sobre metros cuadrados, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos definir es, aquí me ha faltado poner la dirección del viento, es cuál es la intensidad, la presión, ¿no? En esto, si el viento está yendo así, de derecha a izquierda, aquí le vamos a poner nombres A, B, C, D,
E, ¿no? Entonces nosotros queremos calcular la presión del viento en las caras AB, CD, perdón, AB, BC, CD y DE, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tenemos diferentes alturas, por tanto, por eso no hemos calculado, ¿no? un KZ, o no hemos calculado un QZ que pueda tener que ver con con estas alturas, ¿no? O sea, realmente no las hemos calculado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a calcular justamente eso, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser una vista de frente, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos esto de aquí a aquí son 10 metros. Hemos dicho que eran 10. Aquí son 6 metros. Y entonces aquí son 3 metros. Sabemos que QZ es igual a 1064,41 KZ. KZ, ahí estamos. Entonces, ¿cómo se hace? Y esto es para techos. Se define QZ no para techos, en techos, ¿no? En techos se define QZ para la altura media del techo. Ya. Entonces, la altura media del techo es esta, ¿no? O sea, nos referimos a la mitad, aquí, por aquí está la mitad del techo, ¿no? Entonces, por aquí tenemos H medios, ¿no? O sea, es decir, H medios en nuestro ejemplo sería de 1.5, ¿no? Entonces, Z va a ser igual a ¿qué? A 6 más 1,5. Esto es 7.5. Entonces necesito calcular Q de 7,5, ¿no? Y eso va a ser igual a 1064,41 por K de 7,5. ¿Y esto de dónde sale? De las tablas, ¿no? De las tablas de la norma, que en este caso, a ver, está por aquí. Voy a mostrar la diapositiva, ¿no? 7.5 es el valor que estamos buscando. Entonces, está por aquí, ¿no? Está por aquí, aquí está. Entre estos dos está, ¿no? Entonces, vamos a copiar esta parte de la tabla. 6.1090 y 7.6094. Entonces, tabla. Entonces, esto era 6, aquí está, Z 6.1, 7.6, y esto si me acuerdo, esto es KZ 0.90 o 0.94. ¿No? Ahí está. Entonces, esto que tenemos aquí, SAS, ahí estamos. Entonces, la verdad, hay dos opciones, ¿no? Opción 1, se asume el mayor, ¿no?
de la tabla, es decir que K de 7.5 es aproximadamente igual al K de 7,6. Entonces, y esto es igual a, según la tabla, 0,94. Opción 2, se interpola el valor. ¿No ven? Entonces, K de 7,6 menos el K de 6.1 dividido entre 7,6 menos 6.1 va a ser igual a quién, al K de 7,6 menos el K de 7,5 dividido entre 7,6 menos 7.5. ¿no? Entonces, de aquí nosotros, a esto le vamos a poner números para que sea más rápido el despeje. Entonces, aquí estamos. El K de 7.6 sería 0,94 y el K de 6.1 sería 0,90, ¿no? Entonces, 0,94 menos 0,90 y aquí 0,94. Entonces, haciendo las operaciones en esta primera mitad, ¿no? Aquí. Ahí tenemos 0,94 menos 0,90, entonces eso es 0,04 dividido entre 7.6 menos 6.1 y ahí tenemos entonces ese resultado nos sale 0,0267, digamos redondeando. Bueno, esto multiplicado por ¿quién? Por 0,1. ¿Sí? Eso está multiplicando. Todo esto, ¿ve? Negativo, porque lo voy a pasar a este lado, más 0,94. Eso es igual acá a esto, ¿no? Entonces, ahí está, por 0,1, ¿sí? Menos 0,94 y tenemos que esto nos sale 0,937, ¿sí? Entonces, efectivamente, esta es la forma exacta de calcular y esta es una forma en la que nosotros estamos a ya, obviamente, en un caso somos más exactos que en el otro, ¿sí? Entonces, el tiempo, digamos, alguien se puede poner a pensar, no, pero es que en el examen el tiempo. No, pero lo puedes tener programado en Excel, lo puedes tener programado en tu calculadora para que te lo interpole rápido. Creo que el mismo Excel tiene automático la interpolación y también algunas calculadoras, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, definimos así, ¿sí? Entonces, ahí está la opción 1, la opción 2. Finalmente, aquí vamos a hacer, entonces, QZ igual a 7,5. ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a 1064,41 por, vamos a usar 0,94. ¿Ya? Para que sea más rápido, porque vamos a usar en el siguiente lo mismo. 1064,41 por 0,94, ¿sí? Entonces ahí tenemos 1000, ¿no? Que es la presión básica del viento, son 1000,55, ¿no? Newtons sobre metros cuadrados. Muy bien. Y vamos a determinar para Z, vamos a encontrar un valor, vamos a encontrar un valor, ¿no? Que es la presión básica del viento, son 1000,55, ¿no? Newtons sobre metros cuadrados. Muy bien. Y vamos a determinar para Z, vamos a encontrar un valor, vamos a encontrar un valor, ¿no? Que es la presión básica del viento, son
vamos a trabajar toda la pared, ¿no? Con una presión a esta altura, a 6 metros, ¿ya? Entonces, Q de 6, realmente nosotros podríamos calcular, ¿no? Diferentes presiones para diferentes alturas, ¿no? O sea, para 3, para 2, para 6, pero lo vamos a hacer solo para 6 y vamos a suponer que esa es la presión que está en toda la cara, ¿ya? Entonces, ahí estamos. Y ahora vamos a volver a aplicar la misma fórmula, ¿no? En esto ya hemos copiado la parte de la tablita, ¿no? Entonces, para 6 vamos a asumir que es igual al de 6.1 porque estaríamos aquí, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo que 6 está ahí, está cerca de esta, entonces 0,90. ¿No? Vamos con la pizarra, 0,90, 0,90, y ahí entonces 1064.41 por 0,9, entonces 957.97, digamos, 957,97 newtons por metros al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, lo siguiente que ya se conoce presión básica del viento, ¿no? En el techo y en la pared, ¿no? A continuación se determina la presión efectiva, ¿no? Entonces, para eso tenemos que acordarnos de la fórmula, que la fórmula que vamos a usar es esta de aquí. Aquí, denme un ratito, la vamos a copiar, ¿no? Entonces, P es igual a Q por G por el coeficiente de presión externa por QH, ¿no? Por el coeficiente de presión interna, ¿no? Entonces vamos a suponer que Q es igual a QH, que es igual al QZ, ¿ya? O sea, eso no es suposición, ¿no? En nuestra fórmula que tenemos en las diapositivas, aquí le falta un Z. Este es Z, este es H, ¿sí? Entonces, QZ es igual a QH. Nosotros ya tenemos eso. Nos falta definir, entonces, aquí vamos a hacerlo con verde. Entonces, definir, ¿sí? CP, ¿no? CP es el coeficiente de presión externa. Para definir el coeficiente de presión externa, ¿no? Sí, dime, José. Sí, Alvarito, antes Se ha cortado. De nuevo, dime. que sigamos avanzando, ¿será que puedes parte de los resultados de QZ? O sea, ¿quieres volver ahí? ¿Ya los has copiado? Si estás hablando, no te estoy escuchando. Tal vez podríamos solucionar este inconveniente. ¿Ya los has copiado? Si no, escribí, por favor, en el chat, porque no te estoy escuchando nada. Sí, es mi conexión, Alvarito, pero yo tampoco te escucho nada. ¿Los demás me escuchan? Yo sí.
Ya, genial. Sí, sí, se te escucha bien, Alvarito. Entonces, escribí tu pregunta, José. Tenía que ver con con esos cusetas. A ver, dime de nuevo una vez más. Ya. Entonces, bueno, vamos a definir el coeficiente de presión externa. Y el coeficiente de presión externa depende de las características de la estructura, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos elementos que no hemos definido en el ejercicio, B y L, que van a ser necesarios, ¿no? Entonces, en función, ¿no? Definir CP. Ahí, como todos me están siguiendo, entonces ahora vamos a establecer que esta profundidad, ¿sí? Que esta profundidad es 20 metros, ¿ya? Entonces, definir CP. Para eso necesitamos conocer las dimensiones. Dimensiones, ¿no? Las dimensiones ahí están y van a ser B, que sería 10, y L, que sería 20, ¿ya? Con estas dos tablas, ¿ya? Entonces, una vez que con estos dos entramos a tablas, vamos a la tabla, entonces la base es 10 y la longitud es 20. Entonces recordamos que B es 10, no, mentira. No. En este caso, aquí nos hemos cruzado, esto. Espera, denme 2 segundos. Ya, ¿dónde estás? Fíjense bien el cuadrito, ¿no? Y no vaya a ser que cometan el mismo o un error, digamos, parecido al mío, ¿no? En este instante, que más bien me he dado cuenta rápido. Sí. Fíjense que el viento, en la cara en la que está dando el viento, eso es B. ¿Sí? Entonces, B es igual a 20 metros, según las dimensiones que le he puesto a mi edificio. Y la cara que es paralela al lugar, a la cara en donde está llegando el viento, ¿ver? Es L. 10 metros en nuestro caso. ¿Qué? La perpendicular, ¿verdad? Porque Sí. O sea, la cara perpendicular a la dirección del viento sería B, ¿no? Y la cara paralela a la dirección del viento, porque el viento está yendo ahí, así, sería L, ¿no? Entonces, la cara que recibe el viento o que es perpendicular a la dirección del viento, B, y la cara que es paralela, ¿no?, al viento, ¿no?, en cuanto a dirección, sería L. Entonces, aquí tenemos dos características que voy a aprovechar este gráfico para explicar, ¿no? Entonces, siempre si el viento me está llegando de este lado, ¿no? Entonces, la primera cara que soporta el viento es sotavento y la segunda cara es, perdón, la primera cara es el barlovento y la segunda es el sotavento, ¿sí? La cara que recibe la presión del viento, barlovento, y la parte que está después de la estructura es el sotavento. ¿Se entiende eso, no? ¿Verdad? Sí, Alvarito, se entiende. Ya listo. Entonces, una vez que se entiende, aquí vamos a ver que se han identificado tres partes, ¿no? Las paredes en barlovento, las paredes en sotavento y las paredes laterales. ¿Bueno? Entonces, aquí están los valores. De esta tabla voy a sacar los valores que voy a ir presentando aquí. ¿Bueno? Entonces, esto está cruzado, esto es al revés, debido a la dirección del viento. Muy bien. Entonces,
Definir CP. CP, pared, Barlow le voy a poner, ¿ya? CP, pared Barlow, para todos los valores, no importaba LB, valía 0.8. ¿A ver? Después el CP, pared sotavento, sota le voy a poner, ¿ya? Entonces sí dependía de L sobre B, y en este caso no salía menor a 1, 0.5. Entonces, en ese caso, esto es 0.5. Voy a asumir el valor propuesto de 0 a 1. ¿Ya? Y las paredes laterales, ¿no? Entonces, C pared lateral, le pongamos, ¿no? C pared lateral, ¿no? El C pared lateral va a ser igual a, no depende de las dimensiones, ¿no? No depende de las dimensiones, entonces tenemos esto a 0,7, ¿no? Faltan definir los valores para la cresta, ¿no? Para la parte superior, ¿no? Entonces, volvemos ahí un ratito. A ver. Alvarito, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué está negativo el CP de la pared lateral? Porque eso me indica esta tabla, ¿no? Están viendo la tabla, ¿no ven? Ah, ¿Sí? sí. Fíjate aquí, pared en barlovento, entonces 0,8 positivo. Pared en sotavento, aquí tengo formas negativas, ¿no? Si tú ves L sobre B es menor a 1, entonces menos 0.5. Y en las paredes laterales también, para todos los valores de CB, menos 0.7. ¿No ve? Ahora vamos para la cresta, ¿sí? Lo primero que necesitamos conocer es H, ¿no? HL. En este caso, nuestra altura media era 7,5, ¿sí? Y la L, nosotros tenemos que es 10, eso no va a cambiar. Y entonces, hagamos esta operación aquí. Entonces, H sobre L va a ser igual a 0,75, ¿no? Ese 0 está de más. Entonces, aquí esto es 0,75, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar con... a ver, ahorita vamos a ver qué hacemos. 0,75 porque nos están saliendo por aquí, ¿sí? Después, el ángulo. Hemos dicho que él es 10, entonces... el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 5. No, del opuesto, perdón, que eran 3, la altura de nuestro techo dividido entre 5. ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros hemos puesto esas dimensiones? ¿No? Aquí hemos dicho que esto era 3 metros y que esto era 6 metros. Eso hemos hecho. Entonces, el opuesto de este ángulo, ¿no? Serían esos 3, y como todo esto valía 10, entonces la mitad es 5, y ahí estamos con 5, ¿no ven? Entonces, ahí está, esto es así, 3 dividido entre 5, ¿no? El arco tangente de eso sale un ángulo de 30 grados. ¿No ven? Entonces, realmente esta tabla que tenemos aquí no está funcionando solo para
para 10 grados, ¿no?, de inclinación del techo. Entonces, y aquí tenemos 30. Tendríamos que entrar a la tabla de la norma. Y yo creo que lo podemos hacer. Entonces, vamos a... estamos aquí. Entonces, vamos con las presentaciones. Análisis estructural 1, bibliografía. (716). Entonces, a ver que vea bien la tablita y hubiésemos escogido eso. A ver, veremos en qué página más está. Aquí estamos en la página 245, ¿no? Aparentemente esto funciona. 245. ¡Sas! Listo. Entonces ahorita van a aparecer las tablitas. Vamos a ir. Pim, pim, pim. ¡Sas! Unos mapas de isopletas que no nos están importando de momento. Vamos. Ya van a llegar esas tablitas, ¿no? Fíjense que las tablas que tenemos ahí son realmente reducidas. Bueno, ahí no. Por aquí van a empezar a aparecer. Yo creo. Aquí está. Este aquí y aquí, ¿no? Esta de aquí, no, o sea, esto de aquí, ¿no? Es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, tenemos que nuestro valor de 0,75 está por aquí. A ver. Ya. Ahora, el ángulo del techo es de... el ángulo del techo es de 30, ¿no? Entonces, nosotros, aquí mayor a 20, ¿no? Con estas dos tenemos que estar. Ahorita vamos a, mejor con rojito. 30 mayor a 20, ¿no? Y entonces nosotros, en el caso del sotavento, no hay donde perderse, vamos a utilizar 0,6, ¿no? Y en el caso del barlovento, nos vamos a quedar con, que es esta segunda fila. Vamos a ver aquí abajo un ratito. Valor que puede ser reducido linealmente con el área sobre la cual se aplica, ¿no? Entonces no queremos reducirlo, entonces nos quedemos con la primera línea, ¿no? Entonces esto estaba así, muy bien. Ahora aquí nos vamos a quedar con este 0,3, nos vamos a aproximar a 1. Ustedes saben que podrían interpolar esto entre 0,2, entre menos 2 y menos 0,3, ¿no? Pero en realidad no. Entonces, ahí estamos con 0,2, 0,3 y 0,6. Entonces, a ver, me parece que sí. Ya. Entonces, después de SAS.
he visto el chat. Es tu conexión, José. No sé, creo que está grabando Diego, ¿no? Por favor, Diego, si le puedes dar después la grabación para que me vea en la última, Sí. las últimas partes, ¿ya? Claro. Entonces, ahora de las tablas hemos definido un coeficiente de presión externa para el techo en Barlovento, ¿no? Y hemos dicho que íbamos a asumir 0.3 según la tabla que habíamos visto para las características de nuestro techo y un CP para el techo en Sotavento y hemos visto en la tabla que eso era menos 0.2. ¿Bueno? Entonces, bueno, ahora, una vez que tenemos esto, ¿no? Sabemos que vamos a definir. Ya hemos definido CP, ahora vamos a definir G igual 0.85, no vamos a entrar en mayor detalle con eso, ¿sí? Y faltan definir GCPI, ¿sí? En este caso, ¿no? Definir GCPI, que es el coeficiente de presión interna, y eso depende del tipo de estructura, ¿no? Entonces, un poquito nos vamos a las diapositivas y la presión interna, dependiendo del tipo de edificio, ¿no ve? Va a tener estos coeficientes, ¿ya? Nosotros vamos a suponer que nuestro edificio es semicerrado, entonces vamos a asumir 0.55, ¿no? Ya estoy casi terminando. Definir tipo de estructura, entonces, 2 puntos, semicerrada, ¿sí? Y entonces, GCPI es igual a más o menos 0.55, ¿sí? Entonces, ahora finalmente, ¿no ve? Ya recién podemos hacer el cálculo de la presión efectiva. Entonces, la presión efectiva, aquí vamos a poner, porque va a haber una para cada sector. Pared, Barlovento. O perdón, 2 para cada sector, ustedes van a ver. Pared, Barlovento. Presión efectiva 1, presión efectiva 2. Entonces, QZ. El QZ era para la pared 957.97. 957.97, ¿no? Por 0.85 por CP de la pared de Barlovento 0.8, ¿sí? 0.8 menos, hemos dicho que QH la vamos a tratar igual a QZ, ¿no? Entonces 957.97 por, en el primer caso, 0.55 positivo. Y les digo que vamos a tener 2. ¿Por qué? Porque tenemos esto aquí menos 957.97 por menos 0.55, ¿no? Entonces, en todos los casos vamos a tener siempre 2 presiones diferentes. 57.97 por 0.85 por 0.8, ¿sí? Menos 957.97 por 0.55, ¿sí? Esto nos saldría 124.54 newtons sobre metros cuadrados, ¿no? Y aquí 957.97 por 0.85 por 0.8 más, porque es negativo el otro, 957.97 por 0.55. Entonces aquí tenemos
178.30 newtons sobre metro. Vamos con lo mismo con la pared en sotavento. Ahora ya no voy a detallar el ejercicio para que sea más rápido. 957 por 97 por 0.85 por negativo 0.5, ¿no? Porque estamos en sotavento, menos 957.97 por 0.55, ¿no? Entonces, este primero me sale 934,02, ¿sí? Al segundo, 957.97 por 0.85 por negativo 0.5, porque sigue siendo igual, más 957.97 por 0.55, ¿no? Entonces aquí tenemos 119.75, ¿no? Ahí no vamos a ver el tema de la pared lateral, ¿sí? Entonces, techo barlovento, tenemos 2, ¿sí? Y entonces, vamos con lo mismo, negativo 0.3 menos ¿qué pasa? Espera un ratito. Algo ha pasado por aquí. Ya. 957.97 por 0.85 por negativo 0.3 menos 957.97 por 0.55. O sea, este de aquí es menos 771,17. Aquí este 2 va a ser lo mismo, pero vamos a sumar esto otro. En vez de restar, tenemos 282,6. Techo sotavento P1, P2. Y entonces tenemos lo mismo, esto es 0.2, en el primer caso restamos, menos 689.74, y en este segundo caso sumamos 364,03, ahí está, ¿no? Entonces, todos estos son newtons sobre metro cuadrado, y con esto voy a terminar. Entonces, no se olviden que... Una preguntita de la anterior parte. Ajá. Para los de techo en barlovento y sotavento tendríamos que usar el QZ de 1000.55, ¿no? Ya no el de 957. O sea, en realidad nos estaba apareciendo este QH, ¿no? Hay en realidad dos métodos, ¿ya? O sea, el método simplificado es el que les estoy mostrando, en donde QZ es igual a QH, que es el que estamos utilizando, ¿ya? Y hay un otro, efectivamente, que QH es la altura del medio techo, pero no trataremos que son iguales, porque efectivamente hay los dos métodos, ¿ya? Estamos usando esto de aquí, pero sí, si usaríamos el otro método, podría ser que QH sea la altura del medio techo, ¿no? Pero yo estoy manteniendo esto de QZ igual a QH, por eso estoy repitiendo el 0.957. ¿Ya? Entonces, aquí no se olviden que estamos calculando, no se van a olvidar que estamos calculando las presiones y succiones, ¿no? Sobre
toda el área. Ya. Entonces, para simplificar, nosotros vamos a copiar aquí todas las GCPI iguales a 0,55 positivo, a ver, que serían los primeros. Pared Barlovento, 124 punto. ¿Sí? Pared Sotavento, menos 934. Fíjense cómo estoy dibujando el menos, ¿no? Succionando. 934.02. Bueno. Después techo Barlovento, para el primero, menos 771. Menos. Esto me ha salido negativo. 771.71. ¿Ya? 17 en realidad. Ahí está. Sí, perdón, para el techo dices, ¿no? Sí, está bien, está bien. En el techo QZ debería ser 1000, sí. Acabo de entender tú, y efectivamente estos valores de aquí, yo por apurado los he repetido. Entonces, sí, tenías razón, Grover, perdón, no he entendido tu pregunta. Entonces sería 1000. Vamos a cambiar eso rápidamente. Sí, está bien, la observación de Grover estaba bien. 1055 en el caso del Barlovento. A ver. 1055 negativo. Listo. 805. Este primer resultado es negativo 805. Que ha cambiado un poquito, ¿no? 805.44. Sí, yo me he automatizado. 805.44. En el caso, vamos a copiar el otro caso, ¿no? Más aquí 295,16 en Sotavento. Entonces, en el primer caso tenemos menos 700, esto es igual, menos 720, esto. Entonces, eso es lo que estamos copiando aquí. Eso con los GCPIs positivos. Aquí vamos a poner con los negativos, que en el primer caso tenemos la pared de Barlovento 1178. Presión. No. 11,78, ¿no? 30. Después la pared en Sotavento es 119.75. Presión, ¿no? Extrañamente, me ha salido presión, sí. $119.75. ¿Ya? El 295, aquí en presión también. Y finalmente nosotros aquí
esto es más 380, 21. Presión también. ¿No? 180,21. Entonces, aquí tenemos dos configuraciones de carga, y ahora sí, con esto termino, ¿no? La configuración 1 y la configuración 2, ¿no? Entonces, esto, ¿sí? Debe ser elegida la configuración que genere mayores solicitaciones en la estructura. ¿Sí? Bueno, pero eso realmente para nosotros vamos a ver mucho más profundo esto cuando estemos haciendo diseño. ¿Ya? De momento, ustedes sepan que hay dos configuraciones, una que se trabaja con los coeficientes de presión interna negativos, la otra que se trabaja con los coeficientes de presión interna positivos. Todo lo que tenemos aquí, ¿no? Todo lo anterior, ¿no? Presenta valores de presión, ¿no? Para trabajar en pórticos es necesario calcular la carga lineal, ¿no? Entonces, lo que tenemos es CA, ¿no ve? Y hay que transformarlo a CL. Para hacer eso, ustedes saben que necesitan, ¿no ve? Esto de aquí, que al final era 10, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que van a haber cargas lineales menores en los extremos y mayores al centro, ¿no? Con eso, entonces, concluimos ahora sí la clase de hoy. ¿Ya? Mañana bueno, mañana vamos a entrar a ver lo que es el tema de la nieve y vamos a hablar de combinación de cargas y con eso vamos a terminar la primera parte del curso que tiene que ver con las cargas. ¿Ya? Entonces, pueden desconectarse, chicos, que les vaya muy bien. No se olviden de las tareitas que tenemos para mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, que Mañana, les vaya bien. Alvarito. Hasta mañana. Mañana hay que Hasta mañana.